Hoy vengo a tope, sin camiseta. ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! Sacando el enclequista natural del armario para explicaros un truco brutal que os va a volar la cabeza. Os voy a explicar cómo desarrollar un pectoral superior en menos de un minuto. Como podéis observar, en menos de un minuto, sin ningún tipo de esfuerzo, he desarrollado una hipertrofia muy importante en la parte superior del pectoral. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Y esto, además, ha venido de regalo con un tupé maravilloso y unos trapecios que te cagas. Nice. Pero esto es para enseñaros un mensaje muy importante, que la mayor parte de la gente en los gimnasios están tremendamente obsesionados con el desarrollo de la parte alta del pectoral y es tan fácil como colgarse cuesta boca abajo. Está un poquito chururú. Para que la fuerza de gravedad lleve el pectoral hacia arriba. Esto hay que entenderlo porque en la vida de todos los días no vamos boca abajo y entonces lo normal es que parezca que tengamos más pecho en la parte inferior que en la superior. Entonces, toda esta payasada para que entendáis que lo primero a tener en cuenta son justamente origen e inserción del músculo pectoral, que todos los haces van al húmero, pero que tienen 3 puntos distintos de origen. Claro, claro. Y que justamente los haces claviculares, lo que llamamos pecho superior, viene a tener esta dirección de los haces, por lo que en la posición anatómica, con los brazos a lo largo del cuerpo, estos haces van a estar como, por un lado, un poquito más elongados con respecto a otros, lo cual se suma a la propia fuerza de gravedad que hace que el pecho se caiga hacia abajo. Y eso lo que nos va a dar es esa sensación constantemente de que nos falta parte de arriba. Algo totalmente reversible en el momento en que, si consideramos que los haces claviculares son flexores del húmero en el plano sagital, si elevamos el brazo por encima de la cabeza, vamos a ver que ocurre totalmente lo contrario. De repente tengo mucho pecho superior y me falta pecho inferior, ¿verdad? ¿Qué dices este hombre? Se ha vuelto loco. Porque ahora los haces de la parte inferior, los costales, los haces abdominales, están elongados. ¡No es posible! ¡No es posible! Por lo tanto, esto es, digamos, el punto de partida para entender esta encrucijada. El segundo punto súper importante es el del bombeo. Cuando nosotros trabajamos el pecho y conseguimos esa congestión, vamos a ver que de forma automática vamos a llenarlo por todos lados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la sensación que tenemos de que nos falta siempre de en medio y arriba es por observar personas que hacen uso de sustancias dopantes. Hasta el presidente del gobierno se mete, a mí que no me jodas. Y que tienen como una especie de bombeo constante, incluso en reposo, inducido por la propia utilización de fármacos. Lo cual hace que tú, yo qué sé, ves el típico por ahí, ciclado por ahí, y le ves que se le sale el pecho por fuera y dices, ostras, yo en reposo no tengo eso. Y es algo normal, justamente debido a que el utilizar fármacos hace que tengas un tono muscular y una hipertrofia en reposo como la que podamos conseguir los naturales bombeando. ¿Por qué tiene que ser la gente así de mala? Y ahora os voy a enseñar un poquito la diferencia. Voy a hacer un pequeño bombeíto para que veáis un poco el cambio. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Bien, así que es suficiente hacer un par de series de bombeíto para que de repente pues ya no tengamos ninguna carencia de pectoral superior, ¿vale? Comprende la filosofía. Entonces esto es punto clave. Ahora, vamos al grano. Es cierto que al final, si yo quiero desarrollar mi pectoral de forma lo más completa posible, tenemos que entender cuáles son las acciones que es capaz de hacer el pectoral. Entonces, lo que es obvio, como habéis visto, ¿no? Evidentemente, esta abducción en el plano horizontal es evidente, ¿no? Lo que la gente no comprende, muchas personas que van al gimnasio, es que cuando realizamos una abducción en el plano horizontal, todos los haces se contraen por igual. Por lo tanto, un press plano
Es igual de efectivo para trabajar los haces claviculares que lo es un press inclinado. Hay que ver, menudo lío. Esto es porque la activación de los haces claviculares son más vinculadas al ángulo del húmero con respecto al cuerpo. Que no entiende, eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los haces claviculares lo que hacen es extender el húmero en este plano. Y entonces, por lo tanto, siempre y cuando, independientemente de la inclinación del banco, siempre y cuando yo esté en una ligera abducción del húmero con respecto al tronco, mis haces claviculares van a estar tirando hacia arriba con respecto a la clavícula, al plano de trabajo. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿se puede activar de forma selectiva los haces claviculares con respecto a los otros? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Y la respuesta es sí, pero con un pero grande en una casa. ¿En qué quedamos entonces? Porque obviamente, cuanto yo más eleve el húmero con respecto a la caja torácica, no es que active más los haces claviculares, sino que lo que voy a hacer es activar menos todo lo que haya por debajo de esa línea de fuerza. Te explicas fenomenal. Esto es muy fácil de entender con un ejemplo. Gracias, enclenquista. No te necesito. En el momento en que yo estoy trabajando en esta línea, todo lo que haya por aquí abajo no se va a activar por completo, porque lo que me va a generar es un movimiento hacia abajo. Es decir, de hecho, los haces abdominales, lo que hacen, y juntos a los esternocostales, es extender el húmero desde una posición con el brazo por encima de la cabeza. Por eso siempre digo que intervienen en unas dominadas, por ejemplo, unas dominadas supinas, ayudan a este movimiento. Por lo tanto, igual que es lo que ocurre, por ejemplo, con un pullover, ¿no? Típico pullover, que hago así, y entonces hasta aquí mi pectoral está ayudando en este movimiento. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? En el momento en que yo lo que hago es cambio el plano de trabajo, por lo tanto me voy aquí, todo lo que haya por debajo de aquí no se va a poder activar por completo. Por lo tanto, lo que hacemos cuando inclinamos el banco no es activar más los haces claviculares, sino activar menos los otros vientres del músculo. Y esto es muy importante entender. ¿Por qué? Paralelamente a esa falta de activación de los haces por debajo de la línea de fuerza, hay progresivamente más una activación del deltoides anterior, que es lo que finalmente, si yo sigo inclinando el banco, terminaré haciendo un press militar, ¿correcto? Entonces, con un press militar con un poco de inclinación, también estoy haciendo algo de haces claviculares, pero no es el motor principal, sino que lo es el deltoide anterior y quizás también un poco el lateral. Así que, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Es, si no es tan importante la inclinación del banco, ¿qué es lo más importante y dónde está el tips más importante de este vídeo, aparte de hacer cachondeo? Y espero resolver algunas dudas. Las diferencias más importantes en la activación de los haces claviculares está en el agarre. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanto más estrecho es el agarre y por lo tanto cuanto más el húmero esté viajando en este plano sagital que hemos dicho, más los haces claviculares por su línea de acción van a poder intervenir en esta contracción. Y esto es muy importante porque la mayor parte de la gente en el gimnasio piensa todo lo contrario. Para activar el pecho alto, press guillotina arriba, ¿verdad? Y muchas personas incluso cuando se inclinan con el banco lo que hacen es llevarse la barra al cuello y abrir los codos un montón. Cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario. A más inclinación, más agarre estrecho. Cuanto más inclinación, más agarre estrecho. Por lo tanto, incluso hay estudios que han mostrado como un press estrecho, típico press estrecho para tríceps, activa más los haces claviculares independientemente de la inclinación del banco. Aunque a mí personalmente me gusta mucho hacerlo con un poco de inclinación para añadir trabajo extra ahí, sin añadir trabajo extra en la parte más baja del pectoral. Porque como hemos dicho, se desactiva. Y ahora podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo. No os lo cuento, lo hago, como dice Goyo Jiménez. Banco, 45 grados, que más o menos en la literatura científica es donde se ha visto que hay una pequeña diferencia a favor de la activación de los haces claviculares. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo típico que hace la gente en el gimnasio? Se tumba de cualquier manera y
cogemos bien ancho, ¿no? Para estirar, ¿no? Y nos llevamos la barra, pues los codos hacia afuera y la barra al cuello, y sin ningún tipo de colocación. Esto ahora mismo me está machacando los hombros que no veas. O sea, me duele solo de hacer el ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estamos trabajando aquí. Y hemos dicho los haces claviculares, ¿dónde se originan? Aquí. Y su línea de acción es hacia abajo. Por lo tanto, cuanto más el húmero esté alejado del tronco, menos van a trabajar. No sé si esto se entiende, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, obviamente, acercar ese húmero más al cuerpo, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, o incluso, bueno, como hemos dicho antes, quizás casi en el plano sagital, con un press estrecho. Pero, punto 2, también hemos dicho que cuando inclina el banco, el deltoide anterior se quiere llevar el trabajo que le estamos quitando a la parte inferior del pectoral. Por lo tanto, es muy importante tratar de poner, biomecánicamente hablando, la caja torácica en una posición, y las escápulas y los hombros, en una posición que permita que el pectoral sea el motor principal de ese movimiento y que el deltoides quede rezagado ahí en un plano secundario, ¿vale? Como el actor secundario Bob de los Simpsons. ¡Yo lo hice! ¿Cómo se hace esto? Pues muy importante, relajar cuello y relajar trapecio. La gente se tensa demasiado cuando quiere hacer esto y muchas veces incluso vemos la gente haciendo así, porque le da la sensación que si sube los hombros y se encoge el cuello, nota el pecho aquí, ¿sabes? Mal. Verdadera mal. Como decir, borchenoso. Entonces, esto es todo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Relajado, hombro atrás, ofrezco el pecho, entonces preestiro el pecho para que pueda ser involucrado mejor. Entonces, junto a las escápulas, cuello relajado, incluso plano contra el banco, si es posible. Y el agarre, entonces, mucho más estrecho. Normalmente, un agarre, si en el press banca, yo qué sé, igual lo agarro aquí, me voy casi una mano más adentro, por lo menos. Yo normalmente, el agarre inclinado, me quedo así, por los pulgares, o incluso puedo irme a un agarre estrecho del todo. Entonces, con respecto a un agarre de press banca, nos vamos a ir más aquí. Por lo tanto, tendremos un plano de acción híbrido entre abducción horizontal y extensión en el plano sagital. Entonces, de esta manera, cuello relajado, trapecio relajado, voy a tener una solicitación mucho más eficiente aquí de los haces claviculares, ¿vale? Y el hombro escondido atrás para que no se quiera llevar el trabajo. Lo mismo pasa cuando vamos a trabajar con las mancuernas. Es súper típico que la gente se tumbe y vaya a incluso trabajar estirando lo más posible, llevando los codos lo más hacia afuera posible, lo cual, como estamos explicando, es un error. Ahora os voy a hacer un ejemplo de cómo sería una ejecución correcta con mancuernas, que la idea sería dibujar una V con las mancuernas, y os voy a mostrar una técnica muy interesante para ponerle más énfasis en el trabajo del pectoral, que es la técnica de las repeticiones 1,5, haciendo énfasis en la parte inferior del movimiento. Es decir, cada repetición que vamos a hacer será compuesta por una excéntrica completa, una concéntrica hasta la mitad, otra vez hacia abajo y hacia arriba. Es decir, cada repetición es 1,5, literalmente. ¿Y esto por qué? Porque, como hemos dicho, hay varios músculos involucrados en esta cadena de movimiento, en este patrón de movimiento, como es el pectoral, el deltoide anterior y el tríceps, y tenemos que saber que, en función del recorrido que estamos realizando, tienen mayor implicación un músculo u otro, aunque trabajen todos al unísono, no trabajan todos de la misma forma. Por lo tanto, en la parte, justamente es en la primera parte del movimiento donde el pectoral va a tener más predominancia y además va a estar en elongación, lo cual es importante para desencadenar todos los procesos de síntesis proteica, ese stretch y esa excéntrica. Por lo tanto, vamos a poner énfasis aquí y nos vamos a cortar un poco en este trozo superior donde va a tener más predominancia el trabajo del tríceps y el deltoides. Así que os voy a hacer un ejemplo, porque como siempre... No lo cuento, lo hago. Entonces, súper importante con las mancuernas, aprender a salir desde abajo y a colocarse con la mancuerna. La mayor parte de la gente, cuando trabaja con mancuerna, tiene prisas de subir arriba porque es débil abajo. Y es débil abajo porque su pectoral es débil. Por lo tanto, es muy importante, cuando vamos con mancuernas, no hacer esto de venirse aquí arriba, porque además no me estoy colocando bien, sino que directamente es pierna, pierna, y una vez aquí, voy a colocarme, como hemos dicho, meto una escápula, meto la otra escápula, mantengo el trapecio relajado y mantengo una ejecución en V, aquí,
Entonces más en el plano sagital, como os hemos dicho. Y entonces la técnica 1,5 vendría a ser esto. 1, arriba. Y no tenéis que tener miedo de hacer pausas aquí tocando bien, enfatizando el estiramiento, porque es lo que va a hacer que los hace clavicular. No sé si ha quedado claro, ¿eh? Y entonces, de repente, ya tenemos tetorras. Bueno, yo creo que he hecho bastante suficiente el payaso por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que deis like, compartir, suscribir, comentarios y toda la pesca. Si queréis más contenido de este tipo. Y recordad que no brain, no gain, my friend.